El mundo se enfrenta a una tormenta perfecta sin precedentes. Un estrecho de apenas 33 kilómetros en el Golfo Pérsico tiene paralizado al 20% del petróleo que se comercializa en el planeta. Los fertilizantes se han encarecido hasta niveles insostenibles, amenazando con hambrunas en algunos lugares del mundo. Y mientras tanto, la inteligencia artificial, que promete revolucionar nuestras vidas, devora cantidades de energía que ningún sistema puede sostener. Analicemos qué puede llegar a generar todo este escenario para distintas regiones del planeta. El estrecho de Hormuz está bloqueado, no es un cierre total o indiscriminado. Irán, en uso de su soberanía, de sus aguas territoriales, ha establecido una especie de sistema de peaje selectivo. Pero para los mercados financieros y la especulación no se necesitan certezas absolutas, simplemente basta el riesgo de. Ese riesgo ya pasó y es el precio del barril Brent por encima de los $125. Esto lo marca el analista español Marc Vidal, quien explica que cruzada esa significativa línea, el precio de los $125 surgió o significó históricamente que es el precio al que a partir del cual los bancos centrales de los países pasan del modo vigilancia al modo emergencia. Lo que implica que la inflación dejará de ser una preocupación lejana a nivel internacional para convertirse en una realidad inmediata. Los tipos de interés posiblemente suban, el crédito se encarezca y la recesión asomará en cada rincón de este planeta. Pero el problema no es coyuntural, según afirma Vidal, es estructural. Como señala el propio autor, Europa paga su energía entre 2 y 3 veces más cara que Estados Unidos o que China, y el modelo de inventario justo a tiempo, o just in time, nos ha dejado sin los colchones para amortiguar cualquier fricción. El impacto más devastador de este conflicto no se verá en los surtidores de gasolina, sino en los campos de cultivo. Cerca del 25% de los fertilizantes nitrogenados que se comercializan en el mundo atraviesan el estrecho de Hormuz. Ese flujo se ha interrumpido y el precio de la urea, por ejemplo, se ha disparado. En un artículo, Mike Adams, de El Mercurio, resalta de manera escalofriante una precisión. Aproximadamente una cuarta parte de este fertilizante nitrogenado que se comercializa a nivel mundial pasa habitualmente por el estrecho de Hormuz. Una arteria, o esta arteria, está ahora prácticamente cerrada y esto es un problemón. Las consecuencias pueden ser inmediatas. Sudán, Bangladesh, Pakistán, Etiopía serán muy posiblemente los primeros en sufrir o los primeros que pueden llegar a sufrir una hambruna generada por el hombre en los próximos meses. Esto lo alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que ya advierte que en la producción mundial de granos podría llegar a caer hasta un 40%. No es un desastre natural, es una decisión política disfrazada de cálculo geoestratégico. En este sentido, el politólogo norteamericano John Mearsheimer no ha dejado espacio para el optimismo en relación a cómo puede salir parado Estados Unidos. Literalmente dice, hemos perdido la guerra de manera rotunda, esta guerra es una catástrofe para Estados Unidos y será recordada como el mayor error de política exterior de la historia, superando lo de Irak. ¿Y por qué es tan categórico Mearsheimer? Porque sabe que ningún bloqueo naval ni campaña de bombardeos puede doblegar a Irán. Eso sin una invasión terrestre. Una opción que la gran mayoría de los analistas señala que es imposible sobre el terreno.
las bases estadounidenses en el Golfo están dañadas o destruidas, la alianza con las monarquías petroleras se ha fracturado o se está fracturando, y lo peor es que Estados Unidos se está quedando sin municiones estratégicas que necesitaría en otros posibles escenarios. A esto, el analista brasileño Pepe Escobar amplía el margen o el foco y plantea que esta no es una guerra solamente contra Irán, es una guerra contra la multipolaridad, algo que ya hemos relatado en este espacio editorial. El número uno es China en ese enfrentamiento, pero es una guerra contra Irán, contra la interconexión, contra la integración euroasiática, contra Rusia, contra los BRICS. Está ligado con lo de Ucrania. Para Escobar, el verdadero tablero no se limita a Hormuz, sino que el siguiente objetivo, posiblemente inevitable, es el estrecho de Malaca, por donde pasa casi el 80% del petróleo que consume China. Si ese punto de estrangulamiento también se monetiza, el mundo dejará de tener un cuello de botella para tener peajes permanentes en cada ruta clave. Y aquí llega la conexión menos contada y quizá la más inquietante, que es la inteligencia artificial que utilizamos a diario, desde las más conocidas como ChatGPT hasta los asistentes de Microsoft que ya te los vienen instalados en el servicio operativo, consumen cantidades ingentes de electricidad. Los centros de datos hiperescalables requieren tanta energía como una ciudad pequeña, por ejemplo, y miles de millones de litros de agua para refrigerar esos centros de datos. En este sentido, de hecho, una de las expertas en ciberseguridad de Microsoft hablaba hace algunos días con Gustavo Entrala y ponía en contexto la magnitud de lo que nos enfrentamos respecto de el uso de la inteligencia artificial. Para tener un dato respecto de cómo puede impactar esto en nuestras vidas cotidianas, si la ciberdelincuencia fuese una economía, sería la tercera del mundo. Y crece al doble de la que más crece, con 9.4 billones de tamaño. La paradoja se vuelve cruel, porque la tecnología que necesitamos para defendernos de los ciberataques utilizando inteligencia artificial y para optimizar la producción es la misma que acelera la demanda energética en medio de la peor crisis de suministro desde 1973. El otro frente abierto es el laboral. El divulgador y tecnólogo argentino Santiago Bilinkis expone una contradicción con claridad recientemente en una de sus publicaciones. La pregunta importante no es si tu profesión va a desaparecer por el uso de la inteligencia artificial, sino que es en cuál de mis tareas las máquinas van a ser mejores que yo o en cuáles ya lo son. Las tareas repetitivas como analizar radiografías, redactar documentos jurídicos, programar códigos estándar, ya son ejecutados con mayor eficiencia por la inteligencia artificial. Esto está destruyendo un primer escalón o escalafón de la carrera profesional. Los jóvenes no están consiguiendo empleo de iniciación porque la IA hace ese trabajo de forma, entre comillas, gratuita. ¿Cómo se van a formar y convertir en expertos si nadie les concede la primera oportunidad? Y ahí hay toda una discusión que nos debemos dar. Mientras tanto, los titulares se llenan de política doméstica, de sucesos intrascendentes. La economía real sigue ardiendo en silencio. Para el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife, el conflicto de Hormuz no es solo una guerra por el petróleo, sino una batalla por la hegemonía financiera global. Lo que está en juego es el nuevo orden financiero internacional y el choque del petroyuan contra el petrodólar es la clave del asunto que hay que mirar, según afirma. El silencio de los grandes medios no es inocente. Como denuncia Vidal, la calma informativa que rodea hoy a Hormuz
es el mar que se retira antes del tsunami. No es señal de que el peligro haya pasado, sino de que los medios han pasado a otra historia. Según recientes advertencias, como decíamos hace unos momentos de la FAO, entre el 20% y el 45% de las exportaciones de insumos agroalimentarios claves dependen del paso marítimo de Hormuz, que ahora está bajo un doble bloqueo. La situación es tan grave que según el Programa Mundial de Alimentación, 318 millones de personas en 68 países se enfrentan ya hoy a una hambruna crítica, hoy en 2026. Además, 45 millones podrían caer en una grave situación de inseguridad alimentaria y si el conflicto se prolonga, más allá de mitad de año, podría ser aún peor. Europa es, después del Golfo, la región más expuesta al cierre de Hormuz. Su dependencia del gas y del petróleo importados la convierte en un barril de pólvora. La industria alemana, por ejemplo, el motor del continente, ya está racionalizando la energía. Las aerolíneas, como decíamos la semana pasada, anticipan recortes de suministro del queroseno utilizado para la aeronavegación. Y los alimentos se estima que pueden llegar a subir un 30% en los próximos meses, golpeando con dureza al bolsillo de las familias, sobre todo las más vulnerables. Aquí en América Latina se mantiene un vínculo casi estructural con los precios de las materias primas. La volatilidad del crudo o de los fertilizantes se traslada directamente, y esto sí lo sabremos los argentinos, a la mesa de los consumidores. Brasil, por ejemplo, el gigante de la agrícola en la región, ya enfrenta un aumento del 60% de los fertilizantes importados. En Colombia, en México y aquí en Argentina, muy probablemente se verán cómo la inflación en alimentos erosione aún más el poder adquisitivo, sobre todo en los sectores medios. La pregunta incómoda es, ¿cuánto tiempo podrá la región sostener un modelo agroexportador si los insumos básicos siguen encareciéndose? Y si América Latina sufre y Europa sufre, África está en un estado de emergencia casi permanente. Los datos de la ONU muestran que esta crisis está empujando a millones a un abismo. Nigeria encabeza la lista mundial con 27,2 millones de personas en una situación de hambre crítica, seguidas por la República Democrática del Congo con 26 millones y medio de personas y Sudán con casi poco más de 19 millones de personas. El continente es hiperdependiente de las exportaciones de alimento procesado y de fertilizantes, un cuello de botella que es mortal. Una investigación del diario El País de España reveló que en 2024 alrededor del 30% del comercio mundial de fertilizantes pasó por la vía marítima, hoy bloqueada, y advierte que la crisis podría empujar a 30 millones de personas más a la pobreza. Sudán, por ejemplo, es el ejemplo más extremo. El 54% de sus importaciones marítimas depende de los fertilizantes del Golfo. No hay una solución mágica a esto, pero sí hay decisiones individuales y colectivas que se pueden tomar y que pueden marcar la diferencia. A nivel personal, entender que el costo de la energía está embebido en los precios de cada una de las cosas que consumimos. A nivel empresarial, entender que diversificar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de nodos únicos de fallo es clave en este momento. Y a nivel político, entender de una buena vez que Europa, pero fundamentalmente nosotros en América Latina, debemos dejar de ser territorios de alquiler para centros de datos extranjeros o de producción de alimentos básicos o de exportación de granos o de materias primas para empezar a construir verdadera soberanía energética, tecnológica y alimentaria. El mundo que conocíamos, energía barata, alimento abundante, empleo estable,
está siendo reescrito en tiempo real. La pregunta no es si vendrá la tormenta, sino si estaremos mirando hacia otro lado cuando el agua nos llegue al cuello. No dejen de informarse. No scrolleen todo el tiempo en Instagram o en TikTok o en Twitter. No permitan que el silencio mediático les robe la oportunidad de prepararse. Porque el futuro, como dijo alguien muy sabiamente, no pertenece a los expertos, pertenece a los curiosos. Y sobre todo, a los que deciden actuar antes de que sea tarde.